Para evitar problemas, con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario. En esta ocasión vamos a montar una bola desmontable vertical y tener en cuenta que es compatible con otros modelos, como podéis ver en la portada de las instrucciones. Vamos con la instalación de este enganche. Para la instalación de este enganche es necesario que desmontemos el paragolpes, no sin antes abrimos el portón y con la ayuda de la espátula plástica quitamos esta pieza, quedando los tornillos del piloto al aire, tanto en este lado como en este. Retiraremos los dos tornillos. Como podéis ver, una vez retirados los tornillos, el piloto sigue sujeto en esta zona de aquí. Le daremos un ligero golpe y de esta forma hacemos que suelten las dos grapas que lo sujetan. Quitamos el conector y repetimos los mismos pasos en el piloto izquierdo. Subiremos el vehículo. Una vez hemos levantado el vehículo, quitaremos los tornillos de la parte inferior. Serán 8 tornillos, en este caso de Torx de 25. En ambos pasos de rueda tendremos que quitar también tornillos de Torx de 25. En esta esquina superior y de arriba hacia abajo tenemos un tornillo de Torx también, que es este que sujeta la esquina. Retirado el tornillo, podemos tirar de la esquina del paragolpes y nos quedará sujeto de estas grapas de aquí. Repetimos estos pasos en el otro lado. Para poder extraer el paragolpes, haremos presión sobre las grapas de la parte superior en ambos lados. Retiramos el paragolpes y desenchufamos en esta parte de aquí el conector del paragolpes. A ambos lados del refuerzo vemos que va sujeto por 3 tornillos de Torx de 45. Esto que vemos aquí es la antena de llamada de emergencia que lleva este vehículo. Podemos encontrarnos o solamente una antena o dos en algunos vehículos dependiendo de la equipación. Para retirar el travesaño, como podéis ver, está lleno de masilla. Os recomiendo que desenchuféis para evitar dañar el conector. Y ahora le vamos a dar un pequeño golpe, tanto en un lado como en otro, para hacer que despegue la pasta. Retiramos el refuerzo metálico y este no se vuelve a utilizar. Y como siempre os recomiendo que volváis a poner los tornillos que hemos quitado del refuerzo para evitar que entre agua en el interior. Una vez que hemos colocado los tornillos, volveremos a conectar, para no olvidarnos, el conector de la antena, y en el caso de esta unidad, al ser una unidad diésel, dispone del depósito de AdBlue. Este depósito lo tenemos que descolgar para poder acceder a los puntos de anclaje del lateral. Retiraremos el plástico inferior, quedando de esta forma más accesible el depósito de AdBlue. Yo os recomiendo que quitéis solamente 2 tornillos, este que tenemos aquí y este otro que tenemos en esta otra posición. De esta forma se queda sujeto por la manguera y por otro tornillo que le lleva en la parte posterior. Y aquí tenemos acceso, aquí y aquí, a los 2 tornillos del enganche. Como podéis ver, todo está lleno de antigravilla, pero mira, ¿veis? Esta zona de aquí es donde lleva la pegatina que tapa el orificio. Y aquí tenemos el otro. Fijaros que hay bastante antigravilla en este de la esquina. Y tendremos, en algunos tendremos más, en otros menos. Aquí podemos ver los 2 puntos de anclaje del enganche. En el lado izquierdo nos encontramos con la misma situación. Como podéis apreciar, todo está lleno de antigravilla y a primera vista no podemos ver los orificios. Exactamente igual que en el otro lado, quitamos la pegatina que tapa los orificios. Introducimos la pieza haciendo coincidir con el orificio. Lo vemos ahí, ponemos el tornillo de 10 con arandela Glover y arandela de ala ancha.
En el lado de la izquierda ponemos la pieza también haciendo coincidir el punto. Tener en cuenta que estas piezas no llevan mano, pudiendo ser colocada tanto en la izquierda como en la derecha. El tornillo es exactamente igual, tornillo de 10 con ala ancha y arandela Grover. Introducimos el cuerpo central del enganche, poniendo el tornillo de 10 con arandela Grover y el tornillo de 10 con arandela Grover y arandela ancha en el que va en el chasis. En el lado de la derecha terminaremos de colocar también los tornillos exactamente igual que en la izquierda. Colocaremos la bola poniendo los dos tornillos de 12 por 25 con arandela Grover en el lateral de la derecha, tornillo de 12-25 en la parte superior izquierda y colocaremos las dos piezas, tanto del soporte como de la anilla, con el tornillo de 12-35. Una vez que hemos terminado de aproximar todos los tornillos, le daremos el par de apriete necesario. Tener en cuenta que son tornillos de 12 en la bola y tornillos de 10 en los laterales. Os dejo la tabla a continuación. Vamos a colocar el soporte de base de enchufe plástico. Como podéis ver, lleva una pestañita en la parte posterior, la cual vamos a hacer coincidir en la ranura de la pieza metálica. De todas formas, esto también viene explicado en el vídeo que encontráis con el QR de las instrucciones de la base plástica. Vamos a poner por detrás la arandela y la tuerca de 10. Muchas veces me decís que cuánto hay que apretar esto, simplemente hay que apretarlo lo suficiente como para que suba y baje con facilidad, pero que no se caiga cuando tengamos puesta ya la base de enchufe. Tampoco hay que pasarse de apriete porque podemos pasar el tornillo. Terminada la parte mecánica, pasaremos al kit electrónico. Y en este caso, debido a la complejidad que tienen las luces de este vehículo, solamente podremos conectar instalaciones a la línea de campus. Y os preguntaréis por qué. Esto es debido a que las señales que lleva en el portón son señales LIN. ¿Qué significa esto? Que no hay una señal como tal de que se enciende y se apaga en el piloto, sino que el propio piloto lleva una electrónica la cual gobierna esas señales. Solamente llega una señal que es de datos, otra señal de positivo y una señal de masa. Entonces es imposible localizar aquí la señal ni de antiniebla ni de marcha atrás, como os decía anteriormente. Y ahora vamos a mostraros cómo hacer la instalación de un kit Aragón CAN. Sería lo mismo si montamos un kit específico. Vamos a ello. Os voy a mostrar cómo hacer la instalación eléctrica en este vehículo sin apenas destapizar. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Pondremos la base de enchufe y pasaremos el cableado por el tubo. Pasaremos al interior por un tapón que vemos en la parte inferior. Y ahora, atentos a este detalle. Vamos a desmontar la rejilla de ventilación. Fijaros que es simplemente hacer un poco de presión en esta esquina de aquí y en esta otra. Sacamos, como podéis ver, estas son las dos grapas que hemos retirado. Y ahora, haciendo un poco de presión, sacamos el tapón por el cual vamos a pasar el cableado hasta el interior. Sujetaremos el cableado con la ayuda de una brida a través de los dos orificios que lleva en la parte frontal. De esta forma evitamos que el cableado nos tropiece con la parte de la chapa del vehículo. En este caso tenemos el soporte que sujetaba el paragolpes en la parte inferior. Apretaremos fuerte la brida dejando de esta forma el cableado que pueda subir y bajar con facilidad. Pondremos otra brida sujetando el cableado al tubo, asegurándonos que tenemos movilidad suficiente para la base de enchufe. Si os fijáis, la base de enchufe también la he puesto con una apertura lateral para que cuando tengamos el paragolpes en la parte inferior no nos toque la base de enchufe con la parte inferior del paragolpes. Introduciremos el cableado por el tapón que hemos retirado anteriormente y pondremos la goma incluida en nuestro kit, cerrando herméticamente el orificio. Terminaremos de sujetar el cableado con bridas. Como podemos ver, tenemos las 4 masas, un cable de positivo de contacto, que es el cable rojo, un cable marrón con una línea blanca, que es el positivo directo. Estos dos, si fuesen necesario conectarlos, tenéis los kits disponibles en nuestra página web. En este caso no los vamos a usar.
vemos este conector de 10 pines, en los cuales tenemos 2 libres. Esos 2 pines son donde va la alimentación del positivo de nuestra instalación. Como podéis ver, tenemos 2 cables naranjas con 2 pines que van preparados para ello. ¿Por qué no vienen conectados? Porque de esta forma es más sencillo introducir el cableado dentro del vehículo. Ahora colocaremos estos 2. Recordad que no tienen posición. Como podéis ver en la centralita tenemos conectores únicos y este conector con los 2 cables naranjas ya colocados lo ponemos en su sitio. Ponemos el cable rojo en el conector central y los cables de la línea de campus, que pueden ser, o como veis aquí, violeta, amarillo, o también en algunas ocasiones los podéis llegar a encontrar con color naranja, verde, naranja, marrón. Como es un poco complicado enseñaros cómo conectarlo y que lo veáis bien con la cámara, os señalo dónde voy a coger el punto de masa. Es este tornillo que va preparado ya para ello. Con la ayuda del adhesivo de doble cara lo vamos a pegar al paso de rueda. No lo vais a poder ver con facilidad debido a que hay muy poco espacio, pero iría en esta parte de aquí, pero en el interior. Tenéis que tener en cuenta que este vehículo, al llevar techo solar, lleva este desagüe, que tocaremos la tubería por el interior. Tened mucho cuidado de que no se os suelte esta tubería de aquí. Si se nos desconecta la tubería de aquí, podríamos dañar la instalación interior, tanto la del vehículo como la instalación que acabamos de colocar. Y ahora vamos con el paso fundamental para evitar el destapizado de la parte interior del maletero. Vamos a pasar el cableado por aquí, por encima del paso de ruedas, hasta el interior. Para ello vamos a hacer lo siguiente: abrimos la puerta trasera y tenemos que quitar parcialmente el tapizado. Yo me ayudo del sacagrapas. Lo utilizo ahora de soporte y con la ayuda de una guía metálica vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar el cableado por encima del paso de ruedas. Lo vamos a oír en esta zona de aquí. Tendremos que meter la mano y en este caso lo tenemos, para que os hagáis una idea, una doble chapa que tenemos en esta zona de aquí. Podremos tirar y aquí lo tenemos. Hemos sujetado con la ayuda de la cinta adhesiva a la guía el cableado y vamos tirando de él y vemos cómo nos va a pasar hasta la puerta trasera. Una vez que hemos pasado el cableado ya podemos volver a colocar la tapa. De esta forma no nos olvidaremos de colocarla. Y ahora os mostraré cómo pasar el cableado desde la parte trasera a la parte delantera. Para pasar el cableado hasta la parte delantera vamos a levantar el tapizado y pasar el cable por debajo de este. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Fijaros bien, este es un buen truco que evitamos tener que destapizar y sacar toda esta pieza. Le daremos aquí un golpe a la vez que hacemos presión con el sacagrapas y vemos cómo ahueca toda la parte plástica en esta zona de aquí. Desde la puerta delantera izquierda hacemos exactamente lo mismo. Ahuecamos el tapizado con la ayuda del sacagrapas. Como podéis ver, tenemos tanto hueco que no hace falta ni siquiera guía para pasar el cable hacia la parte delantera. Nos ayudamos con el sacagrapas e introducimos el cableado dentro del tapizado. Y ya podemos volver a colocar todo el tapizado en su sitio. El conexionado ha de hacerse en la BCM que vemos aquí. Vemos parte de un conector en esta zona de aquí. Entonces, para poder conectar bien los cables, vamos a tener que retirar la apertura del capó delantero. Tendremos que hacerlo de la siguiente forma. En esta zona de aquí metemos el destornillador y quitamos una grapa, la cual lo más seguro es que se me haya ido ya para adentro. Tiramos de la maneta para afuera y ahora tenemos esta grapita de aquí. La retiramos y vemos que va con una cabeza plana, la cual aflojamos y ya podremos tirar de la pieza plástica y saldrá para afuera. Aquí es donde tenemos la grupilla que os comentaba, que es la que hace de cierre en esta pieza de aquí. La volvemos a dejar colocada para que no se nos olvide y que se quede fijado cuando pongamos otra vez la maneta. Os retiro el lateral del salpicadero para que podamos ver con más detalle dónde tenemos que hacer el conexionado. Es en el conector que os estoy señalando con el destornillador. Es el conector A
de la unidad de la BCM delantera. Para poder conectarlo, yo lo que hago es lo siguiente. Desconecto los 3 conectores y de esta forma podemos acceder con mayor facilidad a hacer el conexionado. Este lleva un sistema de doble seguridad. Como podéis ver, lleva la pieza roja, bajamos la maneta y lo sacamos de su ubicación. Y por último, el conector A, que es el que nos interesa, tenemos que liberarlo también, sacarlo para afuera. En el conector que lleva el interior azul, como podéis ver aquí, es en el que tenemos que realizar el conexionado. Quitaremos la brida y ahora, liberando estas 2 pestañas de aquí, vamos a conseguir sacar el socket y poder hacer el conexionado. Sobre el conector donde lleva el pineado 17, que vemos aquí, y el 16, que es este de aquí. 17 es el cable naranja y lo vamos a extraer para afuera. Para ello lo que voy a hacer es lo siguiente. Me apoyo con el dedo y hago un poco de presión. Y con la ayuda de la punta de pruebas, libero el punto de seguridad que lleva ahí. Otra vez en este otro alojamiento ya podemos sacar para afuera. Para no equivocarme y tener clara la conexión, vamos a coger el cable naranja marrón de nuestra instalación y ponerlo en esa ubicación. El siguiente será el cable verde. Lo mismo, vamos a liberarlo. Hacemos presión con el dedo y pulsamos. Primero lo liberemos del primer punto y ahora del segundo. Sacamos para afuera. Y aquí es donde conectaremos el cable naranja-verde de nuestra instalación. Muy importante llevar siempre el orden adecuado. El primero es naranja-marrón, el segundo naranja-verde. Va a coincidir la línea del cableado con el cable que estamos montando. Los 2 cables de la línea de cal los vamos a conectar haciendo el bypass con la pieza preparada para ello. El conector negro de nuestra instalación le pondremos este conector marrón. Si nos fijamos bien, el cable verde lo tenemos en esta posición de aquí, en la cual vamos a meter el cable verde de la instalación. Nos aseguramos que hace clic y entra hasta el fondo. A continuación, lo vemos aquí, cable naranja marrón va en la posición central. Hacemos presión hasta el fondo. Tenemos también el cable rojo, pero en este caso yo no hago el conexionado. Esto es por si queréis que en caso de avería de la señal de CAN-bus tengamos una señal de seguridad de la línea de freno. Pero en este caso, si no funciona el CAN-bus, no nos va a funcionar tampoco el freno. Pulsamos y hacemos el clic. De esta forma se queda ya correctamente conexionado. Ponemos el cable bien y volvemos a montar la ficha. Quitando la guantera que llevamos al lado del volante, nos encontramos con la caja de fusibles. Y en la caja de fusibles tendremos que coger cualquiera de los pines que vemos aquí que sean positivos directos. Lo podemos coger en cualquiera de ellos. Yo lo voy a coger en la parte superior. Para ello vamos a utilizar este robacorrientes de fusible. El fusible lo tenemos que poner en la parte que vemos aquí y esta de aquí sería si el fusible del vehículo va ocupado. Aquí pondríamos el fusible del vehículo y aquí el que protege la instalación. Este pin de aquí es el pin de entrada de señal. Así es como quedaría y si comprobamos con la punta de pruebas vemos que nos llega señal y muy importante esta posición. Entrada por este lado, salida por el cableado. Tenemos el tow bar tester para hacer la comprobación y ver que esto funciona correctamente. Arrancamos el vehículo y vemos ya que tenemos luces de posición, freno. Terminada la instalación eléctrica ya pasaremos a montar el paragolpes. ¿Y por qué vamos a montar el paragolpes? Porque os voy a mostrar una forma diferente de hacer el recorte.
Como podéis ver en este paragolpes lo hemos montado sin hacer el recorte. Tan solo nos falta de colocar la grapa que iría en este punto de aquí. ¿Por qué no la he colocado? Porque aquí es donde llevamos la base de enchufe que queda a esta altura de aquí. Y si miramos también por la parte inferior, vemos que aquí tenemos el núcleo. Vamos a hacer un recorte de aquí hasta aquí. También podemos ver la anchura que lleva, que quedaría a esta altura de aquí. Como podéis ver, aquí lleva un entrante y tampoco nos pega y nos dejaría libre esa zona. Con el taladro lo que vamos a hacer no va a ser perforar, sino hacer un recorte de forma lateral. Para ello, empezamos haciendo un orificio y ahora bajamos hacia aquí. De esa forma veis que el recorte queda completamente limpio. Y de aquí continuamos hacia allá. Como podéis ver, el recorte nos ha quedado de esta forma, con esta imperfección en el canto del plástico. Ya vemos que baja perfectamente la base de enchufe y tenemos el hueco suficiente como para colocar la bola. Para afinarlo, yo uso un estropajo de fibras, el cual, al pasarlo en la zona plástica, elimina esa pequeña imperfección, dejándolo de la forma que estáis viendo ahora. Y de esta forma damos por finalizado el montaje de este Skoda Octavia. Espero veros en el siguiente vídeo.